Creo que todo el mundo ha visto el mapa en el que hay, bueno, son 4 mapas juntos de distintas etapas de la historia de Oriente Medio, y lo que se muestra es distintas etapas en las que se supone que la tierra árabe palestina fue robada por los judíos sionistas. Se lo encuentra uno en todos lados, la gente lo está compartiendo, tiene muchos años que lo están distribuyendo, y lo que se le comunica a la gente con esta serie de mapas es que la justicia supuestamente está del lado de los palestinos, porque los palestinos han sido despojados de su tierra ancestral en el proceso de la creación del Estado de Israel y los cambios de control de territorio que sucedieron en las guerras árabes-israelíes. Es el que también utilizó Abbas en la ONU también. Ha sido muy influyente ese meme, porque la gente percibe es una historia, digamos, objetiva de lo que ha sucedido en Oriente Medio. Y entonces se sienten tranquilos de adoptar una posición que podríamos llamar pro-palestina, que impugna la justicia de la existencia del Estado de Israel, porque en esta interpretación, pues, la creación del Estado representó esta injusticia para los árabes palestinos. Y el problema con esta serie de mapas es que nos están engañando, nos están hablando de varias cosas que tienen que ser corregidas históricamente. Entonces, el primer error es que no es tanto error como una manipulación, en mi opinión. Nos hablan de este territorio como si hubiera sido Palestina, como si el término Palestina tuviera alguna conexión histórica con ese lugar en términos de la civilización árabe musulmana, y no la tiene. Entonces, este es el mapa que corrige ese meme que todo el mundo se comparte. En el mapa del lado izquierdo, que dice 1920, lo que tenemos es la definición territorial del mandato británico de Palestina hecha por el Imperio Británico. ¿Okay? Ahora, lo que es muy importante entender es que el Imperio Británico en 1922 cambió la definición de Palestina arbitrariamente, y a partir de 1922 dijeron, no, Palestina va a ser nada más este pedazo en el oeste, y todo lo demás, que de hecho era 3/4 del territorio, a eso lo vamos a llamar Transjordania. Eso más tarde se convertiría en el Reino de Jordania. Ok, entonces esto es súper importante, porque la primera pregunta es, ¿por qué se valía esto? ¿Por qué se valía decir que en 1920 el territorio de Palestina era esta cosa mucho más grande, y en 1922 de pronto, no es cierto, Palestina va a ser nada más este pedazo de acá? Eso pasó, eso es un hecho histórico. Entonces la pregunta es, ¿eso por qué se vale? Para contestar esa pregunta, lo primero que tenemos que saber es que en el Imperio Otomano, que es el anterior gobernante de este lugar, no había ninguna Palestina. Si el Imperio Otomano hubiera demarcado con alguna frontera administrativa algo que se llamara Palestina, esto hubiera sido mucho más difícil de hacer, porque la gente hubiera dicho, no, espérate, eso no es lo que era Palestina en el Imperio Otomano, no la puedes cortar así. O si, por ejemplo, hubiera habido una región cultural que durante el Imperio Otomano la gente hubiera llamado Palestina, en esa zona, ¿no? Y hubiera un pueblo palestino bien identificado que habitaba ese lugar, esa región llamada Palestina, dentro del Imperio Otomano, pues otra vez hubiera sido muy difícil hacer una redefinición como la que hicieron los británicos. Esta es la Palestina histórica, no le puedes cambiar la definición así dos años después, ¿no? Esta redefinición de Palestina de los británicos, lo que nos está gritando es que no había ninguna Palestina. Y efectivamente, cuando investigamos qué pasaba en el Imperio Otomano no tenía ninguna frontera administrativa que se llamara Palestina, y no había ningún pueblo ahí adentro que se llamaran a sí mismos palestinos, ni tampoco una región que la gente llamara Palestina. ¿Cómo se le llamaba a este lugar? Lo consideraban parte de Siria, los otomanos. Llaman a esto Palestina, y entonces te muestran cómo fue perdiendo terreno Palestina conforme los judíos sionistas se fueron asentando al principio, y luego en el plan de partición de la ONU le dieron todavía más a los judíos sionistas, según esta narrativa. En las guerras árabes-israelíes, los israelíes consiguieron todavía más territorio, y finalmente les están ofreciendo cada vez menos a los árabes palestinos, dice esta narrativa, ¿no? Entonces, la historia que uno aprende con este meme es que mira cómo le fueron quitando toda su tierra a los pobres árabes palestinos, que ahí estaban desde siempre. Se supone que este es un pueblo milenario. Lo que explica el otro mapa, primero, es, oye, si aquí había un pueblo milenario, qué raro que los británicos pudieran hacer eso, ¿no? Cuando empiezas a investigar, ves que no, que nadie se hacía llamar a sí mismo palestino, etc. Entonces, esta palabra Palestina, ¿de dónde viene? Palestina quiere decir filisteo. Nuevamente, los filisteos no tienen nada que ver con los árabes musulmanes, nada. Los filisteos son un pueblo que inclusive para tiempos de Jesús ya se había extinguido. Ya tenía mucho tiempo de extinguirse. Sí, los mencionan en la Biblia en un periodo anterior, ¿no? Son mencionados en la Biblia, y hay
restos arqueológicos identificados como restos de los filisteos, todo eso es verdad, pero hace muchísimo tiempo que dejó de existir. En el siglo I, los romanos llevaron a cabo un genocidio contra el pueblo judío. En el siglo I y II, el evento de Tisha B'Av, la destrucción del templo, del segundo templo, es uno de los grandes eventos de ese genocidio, pero de hecho las matanzas duraron muchos años. Y los historiadores, de hecho, estiman que en términos proporcionales es muy posible que los romanos mataran más judíos que Hitler. Los números absolutos son más grandes en el mundo moderno, por supuesto. Todas las poblaciones son más grandes en el mundo moderno. Pero en términos de porcentaje de la población asesinada, parece ser que fue peor el genocidio romano. Y cuando terminó ese genocidio, los romanos decidieron cambiarle el nombre a este lugar. Y entonces lo que había sido acá de este lado, ¿no? Lo que había sido aquí la tierra de Judá, el reino de Judá, y luego la provincia romana de Judea. Ambos nombres quieren decir tierra de judíos. Después del genocidio, lo rebautizaron Siria-Palestina, y Jerusalén la rebautizaron Aelia Capitolina. Y sobre los escombros de Jerusalén, porque la destruyeron por completo, construyeron una ciudad griega y le prohibieron la entrada a los judíos. Lo que estaban haciendo los romanos era una limpieza étnica del lugar. Palestina, para ellos, lo que quiere decir, el significado político de Palestina es: aquí no hay judíos ni se permite. Eso es lo que quiere decir Palestina. Ese término, Palestina, se usó un poquito. A la gente le costó trabajo decir Palestina. De hecho, cuando tú consultas las fuentes romanas de la antigüedad, lo que ves es que la gente sigue diciendo Judea. Y muchas veces dicen Palestina, es decir, Judea. Porque Palestina no tenía ningún referente para nadie, y Judea sí. Pero pasaron los siglos y como en los documentos romanos sí decían Palestina, y la civilización europea es descendida de los romanos, se consideran descendientes de los romanos. Entonces, durante siglos en Europa, al Oriente Medio le decían Palestina. No era la práctica de los árabes musulmanes. Ellos no son descendientes del Imperio Romano y ellos no le decían Palestina. El término Palestina desaparece con la civilización musulmana de ese lugar. Solamente se vuelve a usar cuando los británicos, que son europeos, le arrebatan ese territorio al Imperio Otomano a finales de la Primera Guerra Mundial y crean lo que ellos llamaron el Mandato Británico de Palestina. Si vamos a reconocer que hay árabes palestinos, solo lo podemos hacer a partir de la creación del Mandato Británico de Palestina en 1920. Entonces diríamos que todos los árabes musulmanes contenidos en esta frontera, a partir de 1920, los podemos llamar árabes palestinos. Pero si concedemos eso, implica que en 1922, esto que se llamó Transjordania y que luego se convirtió en el Reino de Jordania, pues es un estado palestino, es un estado árabe palestino. Entonces, ya aquí está en Jordania el primer estado árabe palestino, ya tienen uno desde entonces. Y entonces, este argumento de ¿por qué no hemos creado un estado? ¿De qué hablas? Ahí está el reino de Jordania, es un estado árabe palestino, ahí está, es más grande que Israel, tienen más tierra que Israel. La segunda cosa que es muy interesante aquí, ahora dirijo su atención al tercer mapa. Esta es la partición, o sea, el plan, la propuesta de partición, porque esto nunca se realizó, que fue presentada en la ONU en 1947. Y entonces lo que dijeron es, a ver, vamos a hacer dos estados, uno para los judíos y otro para los árabes palestinos. Arbitrariamente le habían quitado a los judíos ya 3/4 del territorio que se les había prometido. Porque lo que es muy importante recordar aquí es que la única razón de que los británicos recibieron ese territorio para gobernar es que le prometieron a la Liga de las Naciones que en ese territorio ellos iban a crear una patria judía. Entonces le quitaron 3/4 del territorio que les habían prometido a los judíos para su patria cuando se crea Transjordania, ¿no? En 1922. Y ahora, en la propuesta de partición de 1947, se estaba proponiendo quitarles la mitad del cuarto que les quedaba. Entonces, al final, le ofrecieron a los judíos solamente 1/8 de lo que originalmente les habían prometido para crear una patria en Oriente Medio. Esta es una historia exactamente opuesta a la que nos están vendiendo con este mapa. A los judíos les habían prometido un territorio, le quitaron 3/4 de ese territorio y se lo dieron a los árabes palestinos, y luego del cuarto que quedaba propusieron quitarles la mitad y dárselos también a los árabes palestinos. Esto es lo que realmente sucedió. No había un pueblo palestino, sí había algunos árabes musulmanes ahí, por supuesto. Si consideramos que el pueblo palestino entonces fue creado en 1920, bueno, pues ya le dieron un estado mucho más grande que el estado que le dieron a los judíos. Podemos discutir la justicia o la injusticia, pero hay que decir la verdad, hay que decir las cosas como fueron. No hay que decir que hay un pueblo palestino milenario que ha estado ahí desde hace 2 milenios y que no. Eso no es cierto, eso es una mentira. No hay que decir que hay una Palestina que siempre había existido, que es un territorio inviolable, que no sé qué. No es cierto tampoco.
No había ninguna Palestina. Y eso no quiere decir que no tenga sentido preocuparse por el futuro de los árabes palestinos y asegurar que puedan vivir en paz en un mundo de libertad. Todo eso es valioso, pero no hay que distorsionar la historia.